Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de ángulos. Y para explicarlo me voy a ayudar de este abaniquito casero que dice que lo pueden hacer en la casa. Bien pretty, con la mitad de con una hoja. Hacen el abaniquito, lo pegan en la mitad y tienen su abaniquito. Pero entonces, vamos con los tipos de ángulos. El primer tipo de ángulo que les voy a mencionar es el agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es aquel que mide más de 0 y menos de 90 grados. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos nuestra línea recta. Tenemos una línea recta. Sabemos que 90, con el ejemplo que les dije en el video anterior, es esto. Esto es 90, ¿verdad? Como una esquina. La esquina de una hoja, la esquina de un tablero, la esquina de un celular. Una esquina. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90, es decir, esto. O esto. O chiquitito, o algo así. Cualquiera que esté dentro, entre 0 y 90, es un ángulo agudo. Eso es todo. ¿Qué otro tipo de ángulo tenemos? El ángulo recto. El ángulo recto es todo ángulo que mide 90. Siempre va a medir 90, es decir, que un ángulo recto mide 90, y 90 es un ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. ¿Qué más? Tenemos el ángulo obtuso, siguiendo la sucesión, tenemos el agudo, el recto, el obtuso. ¿Cuál es el obtuso? El que mide más de 90 y menos de 180. Recordemos que 180 es esto. Tipo así, una línea recta. Desde acá hasta acá, 180 grados. Entonces, el obtuso es el que está entre 90 y 180. Por ejemplo, aquí, aquí o aquí. Sin irnos hasta el final. Luego de eso, que ya tenemos el agudo, el recto y el obtuso, también tenemos el ángulo llano. ¿Cuál es el ángulo llano? Aquel que mide 180. Y ya. 180 grados, ángulo llano. Desde inicio hasta fin de la línea recta. Es decir, que es lo que está desde un punto hasta el otro punto de una línea recta. Bien. Similar a esto tenemos ángulo adyacente. Pero aquí sí voy a escribir acá. ¿Qué es un ángulo adyacente? Es esto, básicamente. Un ángulo adyacente son dos ángulos que sumados dan 180. Es decir, esto es un ángulo, vamos a decir, ángulo A, y este es el ángulo B. Esos dos son ángulos adyacentes. B de A y A de B. ¿Por qué? Porque entre los dos suman 180 grados. Bien. ¿Qué más? Tenemos el ángulo, bueno, no lo puse acá, ángulo cóncavo. ¿Cuál es ese? Es el que mide más de 180, es decir, que estamos aquí en 180, pero se pasa, se va hasta abajo. Es decir, tengo 0, agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo. Tiene más de 180. Luego, tenemos por ahí mismo el ángulo de vuelta entera. ¿Qué es eso? El ángulo que mide 360 grados. Es decir, aquí se me va a apoyar de esto. Tenemos el centro, un rayo y yo hago esto. Hasta ahí, di la vuelta entera. ¿Cuánto mide eso? 360 grados. Yo sé que está chuequito, pero 360 grados. Luego también tenemos, también se le puede llamar ángulo completo o ángulo de vuelta entera. Luego tenemos 3 clasificaciones más de los ángulos. Tenemos los ángulos, voy a poner aquí, los ángulos complementarios, voy a poner aquí, complementarios. Tenemos los suplementarios, y ahorita les digo la diferencia entre cada uno. Suplementario. Y los últimos son los conjugados. Ángulos conjugados. La diferencia entre cada uno, los ángulos complementarios son aquellos que sumados dan, voy a poner así, dan 90 grados. Es decir, la suma de los dos da 90 grados. Los suplementarios son los que sumados
dan 180. Y los conjugados son los que sumados dan 360. Sumados dan 360 grados. Eso es todo. Un ejemplo de eso. Tenemos aquí esto. Este ángulo más este son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque ambos suman 90 grados. Nuevo, que no había mencionado en los videos anteriores, este cuadrito aquí. Cuando tenemos un ángulo y tiene un cuadrito, se entiende que ese ángulo mide 90 grados. Pero bueno, eso es un datito, para cuando lo vean en los libros y en los parciales, etcétera, etcétera. Ahora seguimos con los suplementarios. Los suplementarios son los ángulos que sumados dan 180. Y ojo, que pueden ser 2, 3, 4, la cantidad de ángulos que hayan ahí. Si dan 180, son ángulos suplementarios. Y los conjugados son los que dice sumados dan 360. Es decir, que la suma de todos esos ángulos, vamos a decir estos, vamos a decir este más este más este más este más este más este, dan 360. Es decir, que todos esos ángulos juntos son ángulos conjugados. Y eso es todo sobre la clasificación y los tipos de ángulos. Recordando, por utilizar el abaniquito una vez más, tenemos el ángulo agudo, el recto, el obtuso, que es mayor a 90, el llano y el cóncavo, que es el que se pasa de 180. ¿Sí? Eso fue todo. Recuerda que nos pueden seguir en Instagram, @yudinga, se puede suscribir acá al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subimos video nuevo. Eso fue todo y nos vemos en la próxima. Bye.